Buenas tardes a todos los que nos están observando a través de este medio. Somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Cobán Alta Verapaz, de la sección A. Para nosotros es un agrado poder explicarles a continuación sobre 3 temas de derecho romano, los cuales son Constantino y el Imperio Cristiano, Justiniano y del Imperio Romano al Bizantino, esperando su atención y comprensión. Si bien Constantino era conocido y es llamado, ¿verdad?, por su importancia en ser el 13º apóstol de las iglesias orientales, el nombre de este personaje era Flavio Valerio Aurelio Constantino, más conocido como Constantino, ¿verdad? Era hijo de Constantino I, que era su padre, hijo de Helena de Constantinopla, que era la madre, ¿verdad? Este personaje falleció por una enfermedad, en sí no se sabe de qué fue, pero fue en el año 337 después de Cristo, 32 años después de haber sido nombrado emperador en Britania. Si bien pertenece a la dinastía constantiniana, como bien decía, crismón, como es utilizado por Constantino, ¿verdad? En él elaboró el estandarte militar imperial tras su conversión. Seguramente Constantino sea más conocido por haber sido tal vez el primer emperador romano que autorizó el culto cristiano en sí. Los historiadores cristianos desde Lactancio se decantan por un Constantino que adopta el cristianismo en este caso como sustituto oficial romano e historiador y filósofo Voltaire. No obstante, aseguró que Constantino no era cristiano y no sabía qué partido tomar o qué partido en este caso seguir. Entonces en este caso había como que cierta duda, porque Constantino no sabía a quién seguir. Y después de estudiar esto, ¿verdad?, el incremento del número de cristianos entre el siglo I al siglo III, el sociólogo Rodney Snark sugirió al edicto de Emiliano que no fue la causa del triunfo del cristianismo, sino que fue una respuesta astuta, algo sorpresivo para muchos, ¿verdad? Fue una respuesta muy astuta de Constantino al crecimiento exponencial del número de cristianos en el Imperio Romano. Si bien, ¿verdad?, habría pasado aproximadamente 40.000, que era el 0.7 de la población del Imperio Romano en este caso, en el año 150, casi 6 del 300, ya había un 10.5. En el año 300 ya muchos historiadores actuales rechazaban la conversión de Constantino al cristianismo y cuestionaban la narrativa de Eusebio, de Cesarea y de Lactancio. Su reinado llegó a ser un momento crucial en la historia del cristianismo, en la cual Constantino no sería bautizado hasta hallarse su lecho de muerte. Si bien su relación con el cristianismo no fue fácil desde un principio, porque él fue educado en la adoración del dios del sol, en este caso en latín, que significa el dios del sol, significa Sol Invictus, cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado en este caso oficialmente al emperador. Si bien su conversión, de acuerdo con Eusebio de Cesarea, en su Vita Constantini fue el resultado inmediato al presagio antes de su victoria en la batalla de Ato de un presagio. Si bien en la batalla del puente de Milvio de 26 de octubre del año 312 después de Cristo, tras su visión Constantino modificó el estandarte imperial, el áboro como se le conocía, para el marchor a la batalla bajo el signo cristiano, en este caso del crismo. La visión de Constantino ha sido relatada de diferentes maneras, no puede haber una manera clara como lo pueden explicar, ¿verdad? Según Eusebio, en primer lugar dijo, alrededor del mediodía, cuando el día ya comenzaba a declinar, alrededor vio que sus propios ojos el trofeo de una cruz de la luz en los cielos sobre el sol. Si bien, ¿verdad?, la señal, de acuerdo con Lactancio, Eusebio,
fueron las letras griegas X atravesada con la letra P para formar lo que representa en este caso las letras del nombre de Cristo en griego. Constantino al mando hizo lo que tenía que hacer, mandar a pintar de inmediato los escudos de su ejército. Comenzó la batalla, venció a Magencio. Se dicen que tras esas visiones y por un resultado militar de una batalla del puente Milvio, en este caso, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo. Si bien se piensa que la influencia de la familia fue parte de la causa de su adopción, de acuerdo con la conversión de Constantino, y explican su acercamiento, entre otras cosas, a los cristianos. Y todo esto se hizo creer con la manera de conseguir apoyos hacia tierras orientales, para apropiarse de territorios orientales, mejor dicho. Y siguiendo con la historia, ¿verdad? Constantino también fue conocido por su falta de piedad con sus parientes, en este caso consanguíneos que nos referimos a parientes de sangre, ¿verdad? O afines. Un claro ejemplo sería la ejecución de su cuñado, el emperador romano de Oriente, Lícido, en el año 325 después de Cristo. A pesar que él había prometido públicamente no ejecutarlo antes de su rendición, en este caso, en el año 325 Constantino lo ejecutó junto con su hijo mayor, Crispo, y unos meses después a su esposa, Fausta. Crispo era el único hijo que tuvo con su esposa Minerva. Existieron un montón de rumores, en este caso corrieron algunos, ¿verdad?, sobre una presunta relación entre hijastro y madre. Y si bien, ¿verdad?, había sido la causa de la ira de Constantino, sin embargo, estos rumores se encuentran documentados por los historiadores y no han sido establecidas hasta el día de hoy. De otras teorías sobre la muerte de Crispo fue que Fausto estaba y se sentía como que envidiosa, ya podríamos decir, ya que el hijo de Constantino no era de ella, era de un gran comandante militar y probablemente sucesor del trono, y eso era lo que le temía, acusándole falsamente ante el emperador de anticristiano. Luego Constantino se arrepintió de lo que hizo, ¿verdad? Y su conciencia no lo dejó vivir tranquilo por la muerte de Crispo. Vivió toda la vida atormentado hasta que fue bautizado, ya que le prometieron que en esta ceremonia lavarían todos sus pecados. Constantino mejoró en muchas facetas las de sus predecesores, demostrando en sí cuánta violencia había existido. Por primera vez, las niñas no podían ser secuestradas. Se ordenó la pena de muerte para aquellos que abusaran de la recaudación de impuestos más de lo que se tenía autorizado. No se permitía mantener a los prisioneros en completa oscuridad, sino que era obligatorio que pudieran ver la luz del día. A un hombre condenado se le podía llevar a morir en las arenas, pero no podía ser marcado en el rostro como se realizaba, sino que debía ser marcado en los pies. Los padres que permitieran que sus hijas fueran seducidas serían quemados introduciéndoles plomo fundido en la garganta. Los juegos de los gladiadores fueron eliminados en el 325, aunque esta prohibición tuvo poco efecto, ya que lo obviaron y continuaron con el juego. El propietario de un esclavo tenía sus derechos muy limitados, aunque podía golpearlo, inclusive llegar a matarlo. La crucificación fue abolida por razones de piedad cristiana, aunque el castigo fue sustituido por la horca, para mostrar que existía la ley romana y la justicia. El Concilio de Nicea fue un sínodo en el cual participaron más de 300 obispos en el año 325 en la ciudad de Nicea de Bitino, en el Imperio Romano. Sus principales logros fueron el arreglo de la cuestión cristológica, la construcción de la primera parte del símbolo niceno, el establecimiento uniforme de la fecha de la Pascua, la cual se celebraría
el primer domingo de la luna llena que sigue el equinoccio de primavera del hemisferio norte. El domingo fue declarado un día de reposo por primera vez en un largo tiempo o en la historia, en los cuales los mercados permanecerían cerrados, así como las oficinas públicas y talleres, a excepción para el propósito de liberación de un esclavo, si era muy necesario en las granjas, como también realizó reformas militares y sociales. Constantino continuó con la reforma de Diocleciano, que separó el poder civil y militar. Como resultado, generales y gobernantes poseían menos poder que durante la anarquía. Criterios tanto como económicos como de seguridad llevaron a la modificación de la gran estrategia del Imperio Romano. Durante la primera época del siglo IV, Constantino convirtió el viejo sistema de fronteras fortificada en un sistema de defensa elástica en profundidad, con la información de una gran reserva central en detrimento de las tropas de frontera y el fortalecimiento de la caballería. Disolvió la guardia pretoriana y en su lugar estableció la Scholae Palatinae, que significa cuerpo de caballería de élite, principalmente de la legión de origen germánico, y el tamaño de la legión se redujo a 1000 soldados. En la reforma social se tuvo la declaración de libertad de los cultos en el año 313, lo que terminaría con las persecuciones del cristianismo que había impuesto Diocleciano, el cual alcanzó después a ser la religión oficial del imperio. Constantinopla, otra reforma social. En el año 324, Constantino el Grande, el emperador que fundaría la ciudad de Constantinopla sobre la antigua de Bizancio, tras vencer al coemperador romano Licinio, transformándose en el hombre más poderoso del imperio. En este contexto, decidió convertir la ciudad de Bizancio en la nueva capital del imperio, comenzando con los trabajos de embellecer, reconstruir, recrear y proteger la ciudad. Para ello utilizó más de 40.000 trabajadores, la mayoría esclavos godos, la cual terminaron en el año 336. Constantino inauguró la gran ciudad con ritos tradicionales que duraron 40 días. La ciudad estaba protegida con una muralla que su extensión era de 30 kilómetros. Al inaugurarlo, contaba entonces con unos 30.000 habitantes. Actualmente la ciudad de Constantinopla se encuentra ubicada en Estambul, Turquía. Constantino dejó un legado tremendo. Haremos mención de las guerras y batallas que ganó, además de haber sido llamado honoríficamente el Grande, como Constantino el Grande, por los historiadores cristianos tras su muerte. Fue un exitoso militar, además de reunificar el imperio bajo un solo emperador, que es él. También consiguió importantes victorias frente a los francos en el año 306, de nuevo sobre los francos en el año 313 y al 314, con los visigodos en el año 332 y sobre los sarmantes en el año 334. De hecho, hacia el año 336 había recuperado la mayor parte de la provincia de Dacia, perdida ya durante varios años a lo largo del tiempo, y que Aureliano se había visto forzado a abandonar en el año 271. En los últimos años de su vida de Constantino, planeaba una expedición para poder poner fin a la riña de Sasantina, pero la campaña se suspendió o fue anulada
cuando enfermó en la primavera del 337, muriendo poco después. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente, los gobernantes bizantinos añoraban los tiempos en que el Imperio Romano dominaba todo el Mediterráneo. Uno de ellos fue el emperador de Bizancio, llamado Justiniano, que intentó restaurar la grandeza del viejo imperio. Justiniano nació en Bederiana, de provincia de Dalbiana, en el año 482. Provenía de una familia campesina iliria, de origen romano. Su nombre completo era Flavio Pedro Sabasio Justiniano. De joven fue adoptado por su tío Justino I, quien le proporcionó un brillante y sólida formación en Constantinopla. Así, el joven Justiniano recibió nociones de teología, ciencias profanas, política y diplomacia. Durante el reinado de su tío, tuvo una brillante carrera en la corte, donde ocupó cargos como el del cónsul en el año 522. Justino, que veía ya cerca la muerte, le nombró su heredero y le concedió el título de Augusto el 1 de abril del año 527. Cuando el emperador murió meses más tarde, Justiniano no encontró ninguna oposición para ocupar el trono. Fue coronado el 1 de agosto del año 527. Al momento de su ascensión al trono, el imperio bizantino incluía ya la península balcánica, Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto. Él, siendo el nuevo emperador, se rodeó de un grupo de leales seguidores, que como él procedían de las clases bajas de la sociedad. Estos eran su esposa Teodora, su heredero Germanos, los generales Belisario y Narses y el prefecto del pretorio Juan de Capadocia, y el gran jurista Tribuniano. Le guiaba la idea de la Renovatio Imperii, que este era un imperio que abarcaría todo el mundo mediterráneo y conservaría las formas tradicionales del poder, fe y cultura. El objetivo de Justiniano era la creación de un imperio fuerte, basado en un sistema administrativo centralizado y una administración de justicia única, una política económica enérgica y una política de edificación de grandes monumentos, y la existencia de una sola religión en los primeros años de su reinado. Tuvo que hacer frente a una sedición motivada por el descontento social. Los rebeldes protagonizaron esto en el año 532, escenas de violencia y saqueo en las calles de la ciudad durante 3 días, y proclamaron emperador a Hipatio, sobrino de Anastasio. Sin embargo, cuando el emperador Justiniano se disponía a abandonar la capital, la rebelión fue socavada por las tropas de Belisario y Mundus. Murió el 14 de noviembre del año 565. La política interior de Justiniano tenía 3 objetivos. Número 1. Reforma de la administración para que funcionara de la forma más justa y eficaz posible. Número 2. Fortalecimiento de la economía mediante la apertura de nuevas rutas comerciales y el apoyo a los comerciantes. Número 3. La unidad religiosa de iglesias que se encontraban divididas tras la lucha monofísita. Esta palabra monofísita significa que es una doctrina teológica que sostiene que Jesús solo está presente en la naturaleza divina. Como sistema político, mantuvo la estructura de una monarquía absoluta, sustentada en un ceremonial palaciego que propagaba y simbolizaba el origen trascendente de su poder. Justiniano en persona coordinaba la corte, la administración de poder que se encargó el imponer la voluntad imperial
hasta el último rincón del Imperio Romano. Fue una administración sumamente organizada, que se fundamentaba en los principios de la centralización y la separación estricta del poder civil y militar, la burocracia profesional y el control general. El funcionamiento del aparato burocrático estaba fuertemente reglamentado, con una estructura jerarquizada y una distribución precisa de las funciones. Los territorios de Justiniano estaban divididos en 4 grandes departamentos centrales, de los que dependían las prefecturas, las diócesis, las provincias. El sistema buscaba evitar la excesiva concentración de poder en manos de un individuo y asegurar que todo se encontrase bajo el control absoluto del emperador. La reforma se produjo a partir del año 535. Lo primero que se buscaba era abolir la corrupción entre los funcionarios, que hasta aquel momento había constituido uno de los principales problemas de la administración bizantina. Actividad legislativa. La voluntad reformista de Justiniano también se reflejó en la reforma legislativa. Consiguió la unidad de la legislación bizantina e implantó la enseñanza del derecho para que las leyes fueran conocidas y aplicadas por igual en todos los rincones del imperio, con la redacción del Corpus Juris Civilis, redactada entre 528 y 533, quedaron reemplazadas todas las anteriores compilaciones de derecho romano. La primera parte de este corpus lo constituía el Codex Justinianus, publicado el 4 de abril del 529, que contenía el texto completo de todos los edictos imperiales, desde Adriano hasta el reinado de Justiniano. La segunda parte, conocida como Pandectae o Digestum, fue encargada al jurisconsulto Triboniano con la finalidad de sistematizar la ley. Él se encargó de recopilar los comentarios y determinaciones de los juristas romanos que completaban el derecho imperial. La tercera parte, las Instituta, era un manual para el estudio del derecho, donde se recogía toda la nueva legislación. El conjunto de las leyes posteriores a 533, dictadas por Justiniano, fue conocida como Novella. Justiniano fue el más claro representante de lo que posteriormente se denominó cesaropapismo. Como emperador era el señor absoluto de la Iglesia, por lo que podía decidir cuestiones referidas al dogma, el rito y el orden eclesiástico, sin necesidad de convocar al sínodo. Justiniano era partidario de la ortodoxia más absoluta, tema sobre el que compuso tratados y cantos litúrgicos. Su política sirvió para acabar con los últimos reductos del paganismo en el imperio, pero no consiguió acabar con el cisma monofisita. Tras una primera negociación que no llegó a buen término, Justiniano inició una persecución brutal de los monofisitas, pero el apoyo que proporcionaba la emperatriz Teodora a esta facción le obligó a tomar una actitud conciliadora hacia ellos. El segundo concilio de Constantinopla en 553 fue un intento de llegar a un compromiso entre monofisitas y ortodoxos. Si bien el acuerdo fue imposible,
se logró evitar un conflicto abierto que afectara a la sociedad bizantina. La amenaza de los sasánidas sobre Bizancio se agudizó a comienzos del reinado de Justiniano. Las luchas fronterizas iniciadas con los persas en 527 por el control de los pueblos del Cáucaso terminó en un tratado de paz perpetua en 532. El general Belisario recibió la orden de invadir el norte de África, controlada por los vándalos, que en 534 quedó convertida en posesión bizantina, al mando del general Salomón, quien se tuvo que enfrentar a continuas sublevaciones bereberes. El siguiente objetivo de Justiniano fue la conquista del reino ostrógodo de Italia, tarea emprendida por Belisario en 535. Ese mismo año expulsó a los godos de Sicilia y al año siguiente rindió Nápoles. Entró victorioso en Roma el 1 de diciembre de 536. En el norte, la resistencia fue más tenaz y hasta 540 Rávena no fue conquistada, momento en el que Justiniano adoptó el título de góticos. Los ostrógodos se sublevaron bajo el mando de Witila y reconquistaron todo el territorio perdido. Justiniano respondió con el envío de un ejército al mando de Narses, que se hizo dueño de nuevo de Italia y consiguió expulsar a los francos y alemanes que se habían establecido en Liguria. Justiniano intervino en el reino visigodo de España en respuesta a la ayuda solicitada por el rey Atanagildo contra Ágila. En pago por la victoria obtenida, el emperador recibió las ciudades de Sevilla, Córdoba, Málaga y Cartagena. El malestar en el imperio aumentó ante los grandes gastos que suponía el mantenimiento de la política bélica del emperador y desembocó en un motín contra Justiniano en el 562, encabezado precisamente por Belisario. La revuelta fracasó y el emperador continuó gobernando hasta su muerte. El 14 de noviembre de 1565, cuando contaba con 82 años. Imperio Romano de Oriente. Los orígenes de la gran civilización conocida como el Imperio Bizantino puede ser enmarcada a partir del año 330 después de Cristo, cuando el emperador Constantino I decidió erigir una nueva Roma. Aunque la mitad del Imperio Romano Occidental se derrumbó y cayó en el año 476 después de Cristo, la región oriental logró sobrevivir durante 1000 años más, generando una rica tradición en arte, literatura y ciencias y sirviendo como resorte militar entre los estados de Europa y cada vez más amenazante para el continente asiático. El Imperio Bizantino finalmente llegó a su fin en el año 1453 tras la irrupción del ejército de otomano durante el reinado de Constantinopla del emperador Constantino XI. El imperio varía en tamaño a lo largo de los siglos, poseyendo territorios ubicados en Grecia, Italia, los Balcanes. Los bizantinos desarrollaron sus propios sistemas políticos, religiosos, arte, arquitectura. El Imperio Bizantino fue más griego que romano en términos culturales. Nueva Roma. El término bizantino se deriva de Bizancio, una antigua colonia griega fundada por un hombre llamado Bizas, ubicada en la región europea del Bósforo, que es un acceso directo entre el Mar Negro y el Mediterráneo.
El sitio de Bizancio fue concebido para servir como punto de tránsito entre Europa y Asia Menor. En el año 330 después de Cristo, el emperador Constantino I eligió Bizancio como el sitio donde sería erigida la nueva capital romana, que es Constantinopla. 5 años antes, en el Concilio de Nicea, Constantino había establecido el cristianismo como religión oficial de Roma. Los ciudadanos de Constantinopla y el resto del imperio se sentían identificados como romanos y cristianos, ya que muchos de ellos hablaban griego y no latín. A pesar de que Constantino gobernaría sobre un imperio romano unificado, ésta se volvió inexistente tras su muerte en el año 337 después de Cristo. En el año 364 después de Cristo, el emperador Valentiniano I volvió a dividir el imperio en 2 secciones, reservando para sí el lado occidental y reservando para su hermano Valente el lado oriental. El destino de estas 2 regiones fue separándose grandemente durante las sucesivas centurias. En el occidente, los constantes ataques por los germánicos, así como los visigodos, quebró al imperio poco a poco hasta dejar a Italia bajo control romano. En el año 476 después de Cristo, el bárbaro Odoacro derrocó al último emperador romano, que es Rómulo y Augusto, terminando con el esplendor de Roma. Resistencia del imperio bizantino. La mitad del imperio oriental demostró ser menos vulnerable a los ataques externos gracias a su ubicación geográfica. Constantinopla se encontraba ubicado en un estrecho, por lo cual era muy difícil franquear con las defensas de la ciudad. Además, el imperio oriental tenía menos fronteras en comparación con los de Europa. También podían beneficiarse de un centro administrativo y una estabilidad política, una economía alta en comparación con otros estados. Los emperadores de Oriente eran capaces de ejercer un mayor control sobre los recursos económicos y reunir sus ejércitos para combatir cualquier invasión. Como resultado de estas ventajas, el imperio de Oriente sobrevivió durante siglos tras la caída de Roma. A pesar de ser Bizancio un lugar gobernado por las leyes e instituciones políticas, el idioma griego era igual de hablado que el latín. Además, a los estudiantes los educaban sobre la historia de Grecia, su cultura y literatura. En términos de religión, el Concilio de Calcedonia había dividido el cristianismo en 5 grandes patriarcados. Roma, cuyo patriarca sería el Papa. El emperador bizantino pasó a ser el patriarca de Constantinopla, tanto cabeza de Estado como de Iglesia. Tras la absorción de Alejandría, Antioquia y Jerusalén en el siglo VII, el emperador de Bizancio se convirtió en el líder de los cristianos de Oriente. Las Cruzadas, Guerra Santa. El final del siglo XI vería el comienzo de las populares Cruzadas, una serie de guerras santas libradas por los cristianos occidentales contra los musulmanes del cercano Oriente. Desde 1095 hasta 1291, con la invasión de los turcos de Asia Central y Constantinopla, el emperador Alejo I recurrió a Occidente en busca de ayuda, resultando en la declaración de la Guerra Santa por parte del Papa Urbano II en Clermont, Francia, y con la cual daría por comenzada la primera cruzada. Ante la llegada de los ejércitos de Francia, Alemania e Italia. Alejo trató de obligar a los líderes de cada ejército para que tomaran un voto de lealtad hacia él, en aras de garantizar que la tierra recuperada por los turcos sería devuelta a su imperio, después de que las fuerzas bizantinas y occidentales recuperaran Nicea de los turcos en el Asia Menor. Alejo y su ejército se retiraron, alegando acusaciones de traición por parte de los cruzados. Durante las cruzadas posteriores, la antipatía continuó forjándose entre Bizancio y el occidente, lo que trajo como resultado la conquista y saqueo de Constantinopla. Durante la Cuarta Cruzada, en el año de 1204, el régimen latino se estableció entonces en Constantinopla, donde existió un clima inestable debido a la hospitalidad del pueblo y la falta de dinero. Muchos refugiados de Constantinopla huyeron a Nicea,
donde establecieron un gobierno bizantino desde el exilio, que más tarde volvería a tomar la capital y derrocar el gobierno latino en el año 1261.